Porque en los primeros 6 meses de gestión del presidente Javier Milei se han perdido más de 265.000 puestos de empleo formal, mientras que desaparecieron casi 10.000 empresas. Esto surge de 10.000 empresas. un informe del Centro de Economía Política, el CEPA. La cantidad de empleadores que declararon trabajadores entre noviembre de 2023 y mayo de 2024 se redujo a 512.357 casos, perdiéndose en total 9.972 empresas en ese lapso, según se elaboró este informe en base a los últimos datos disponibles de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, es decir, datos que están al alcance de la mano de Exacto. todos y todas. Para profundizar un poco esto, le damos la bienvenida a Aldana Denis, economista del CEPA, Centro de Economía Política, que gentilmente nos atiende para charlar un ratito este lunes. Aldana, ¿cómo estás? Acá Ailín y Lucas te saludamos. Buenos días, ¿cómo les va? Bien, todo bien. Gracias por estos minutos aquí con Radio Estación Sur. Bueno, la verdad, alarmante situación que se desprende de este informe que han publicado del CEPA. Sí, efectivamente, ya es la segunda o tercera publicación que hacemos de este relevamiento de despidos, de la situación de los empleadores de grandes y pequeñas y medianas empresas, donde con datos que surgen de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, que arrojan una pérdida de 9.972 empresas entre noviembre y mayo de este año, por un equivalente además entre esta pérdida de empleadores y empresas que siguen funcionando pero redujeron su personal, 265.300 trabajadores registrados que fueron despedidos. Bien. Es un montonazo. Hablas de las empresas también que, aunque redujeron su planta o que directamente cerraron. ¿De qué tipo de empresas estamos hablando? Bueno, el informe, tenemos una caída en la cantidad de empleadores de 9.972 empleadores. Un montón. Ahí hacemos un análisis de el tamaño de esos empleadores de esas empresas. De las 9.972, el 99,5 son empresas que tenían hasta 500 trabajadores, y solo 45 de esas empresas tenían más de 500 trabajadores. Es decir, que mayormente los cierres o la caída de empleadores se da en empresas más chicas, ¿no? De menos de 500 trabajadores. Cuando observamos la cuestión de los despidos, se invierte la cuestión, y de los 265.000 puestos registrados que se perdieron, el 70% corresponde a empresas de más de 500 trabajadores, es decir, esas son las empresas que más están despidiendo, más masivamente están despidiendo, y 78.900 pertenecen a empresas de hasta 500 trabajadores. Bien. Nosotros ya nos imaginamos qué puede pasar, pero estaría bueno que nos puedas decir qué es lo que pasa cuando hay tantos despidos o cuando una empresa se retira o cuando una empresa despide tanta gente. ¿Cuál es el impacto que tiene sobre la economía y sobre la sociedad, sobre los pueblos, imagino también? Y en principio es muy difícil avisorar, si se quiere, signos de recuperación con gente perdiendo tan masivamente su trabajo, ¿no? Sobre todo si pensamos en términos del consumo, que es uno de los grandes impulsores de la reactivación económica. Bueno, tenés por un lado cómo juega la pérdida de poder adquisitivo que se registró estos meses, y por el otro lado cómo juega directamente la pérdida de puestos de trabajo, que ya no es una discusión respecto al poder adquisitivo de los salarios, sino es que es directamente no contar con un ingreso. Claro. Con lo cual es difícil ver en el corto plazo que haya una recuperación en términos de consumo de los hogares, de consumo privado. Tenemos caídas de ventas no solo en rubros como podríamos decir prendas de vestir, electrodomésticos, que son caídas muy significativas, sino que ya directamente la caída es en ventas en supermercados, claro, en alimentos y bebidas. Con lo cual, en principio podríamos decir que se ve compleja la reactivación de la economía por el lado del consumo interno. Después, eso pensándolo en términos macro, ¿no? Después obviamente hay una
cuestión social, de aumento de la pobreza. Además, digo, el año pasado discutíamos mucho respecto de la no recuperación del poder adquisitivo de los salarios en un contexto de tanta inflación. Hoy ya no tenemos solamente ese problema, sino que empieza a aparecer la pérdida directamente del empleo, la desocupación como un factor de alerta, que ya lo vimos en el primer trimestre con una tasa de desocupación del 7,7, Sí. y los indicadores que va arrojando tanto la Superintendencia de Riesgo de Trabajo como el Sistema Integrado Previsional Argentino, el SIPA, muestran pérdidas que se van profundizando, e inclusive la encuesta de indicadores laborales anticipa una caída adicional para el mes de junio. Claro, y a esto se le suma el aumento del trabajo informal, de la gente buscando changas, de tratar de resolver cosas para llegar a fin de mes. Exacto, sí. De hecho, cuando uno analiza la serie del SIPA, la única serie que registra un crecimiento entre noviembre y mayo es la serie de monotributo, con lo cual no llega a compensar la pérdida que se vio en trabajadores registrados tanto en sector privado como sector público. Y estamos hablando acá de trabajo registrado, ¿no? Claro. Después tenemos todo lo que está sucediendo en el marco de la informalidad y a dónde van a parar estos trabajadores, ¿no? Que ahora forman parte de la masa de desocupados, y obviamente eso tiene sus consecuencias sobre quienes tienen aún empleo, sobre quienes están en situaciones de informalidad. Más de una vez habremos escuchado casos de, bueno, si no te gustan las condiciones, tengo mucha gente que quiere ese laburo. Claro. Bueno, esa masa de desocupados sigue creciendo y se dirime en un mercado que tiene condiciones mucho más precarias para los trabajadores. Estamos hablando con Aldana Denis, economista del Centro de Economía Política, el CEPA. Aldana, te quiero preguntar por las empresas que han cerrado, que en su mayoría, entiendo, tienen características o son pymes, uno de los sectores más golpeados por las políticas del gobierno de Javier Milei. ¿Cuál identifican ustedes que es la causante de ese cierre? ¿Tiene que ver mucho la apertura de las importaciones? ¿Cómo lo están viendo? Sí, en principio, obviamente hay sectores más afectados que otros, en particular la industria y el comercio son los dos sectores más golpeados. Le podemos sumar la construcción con la decisión de paralizar la obra pública. Hay empresas que dedican su producción o su rubro a lo que pase con el consumo interno, y la verdad es que en un esquema de política económica o de programa económico que deprime ese consumo interno, que tiene como condición necesaria reducir el tamaño de la economía, bueno, lo ha dicho Javier Milei, las empresas que no son económicamente rentables, no son socialmente deseables, esta es una frase del presidente, con lo cual se entiende que bajo este esquema económico para el gobierno nacional la pérdida de estas empresas es una cuestión más operativa, ¿no? Como Claro. bueno, es lo que tiene que suceder. Es muy difícil pensar en empresas que dedican su producción al consumo interno sosteniéndose en el tiempo con una economía que está funcionando a niveles muy por debajo de los de 2023, con una caída del consumo muy significativa, depende de los rubros que miramos, con caída en la producción industrial, básicamente porque no hay mercado o consumo para colocar esa producción. Claro. Así Sí. que fundamentalmente la explicación me parece radica en una política económica muy contractiva y cuya condición necesaria para estar hablando de un 4% de inflación fue someter a la Argentina a esta recesión, a una recesión de estas características, podríamos decir. Claro, claro. Aldana, ha sido muy amable, te queremos mandar un abrazo y bueno, siempre a disposición, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.
Ahí pasaba Aldana Denis, economista del CEPA, Centro de Economía Política. En los primeros 6 meses de gestión de Javier Milei se perdieron 265.000 puestos de empleo formal y desaparecieron casi 10.000 empresas. Datos que alarman sin duda de un rumbo económico que ya lo... Sí, es el plan. Era lo que esperábamos. Sí, la miseria planificada. Hace poco hablábamos con Matías Cremonte, que es el presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, que comentaba esto, ¿no? Que caiga la economía también y que haya tanto desempleo, tiene que ver con parte de un plan que además está acompañado por la reforma laboral que se hizo en el Congreso con la ley bases, y que busca también esto, ¿no? De que, bueno, haya tanta desocupación que las empresas puedan venir, contratarte por 2 mangos, sin derechos, sin vacaciones pagas, que de repente aumenten la edad jubilatoria. Es como todo un plan también como para hacer que la gente no pueda vivir bien, que el colectivo te salga más caro. Para quienes trabajamos en capital es un problema realmente que vos tengas que gastar entre 4 o 5 lucas para viajar a capital tranquilo, o tener que comerte un viaje en tren que además viene en deterioro. Pero además, recordemos algo que dijo Aldana recién, ¿no? La caída industrial. La capacidad instalada de Argentina está por debajo de los niveles de la pandemia. Así es. Y en la pandemia no se podía salir porque era básicamente, si salías te podías morir o podías matar a alguien, básicamente. Pero ahora no. Y tenés una capacidad instalada en el país para producir un montón de cosas para que se abastezca el mercado interno, y está deteriorándose. Veremos cómo continúa, cómo se sostiene y bueno, y qué es lo que se va a proponer después, ¿no? Ya el año que viene hay elecciones, ya se puede así medir el contrapeso, pero la verdad que sin trabajo, ¿cuánto relato más te pueden meter?